el programa que remece las redes sociales y en todo el Perú. Bienvenidos a Entérate con Leslie, con nuestra directora y conductora Leslie Yatas. Adelante. Muy buenos días, ¿cómo les va? Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Muchas gracias a la presentación del intro de Entérate con Leslie. Gracias a la producción musical AV Music y a la cabeza Fabricio Azaldegui y Sebastián Yata Morales, quienes son productores musicales. Ellos editan, componen música. Todos los datos en la página web de Entérate con Leslie, y al terminar este video, esta entrevista que vamos a tener el día de hoy con un reconocido jurista constitucional, el doctor Ángel Delgado, con quien vamos a conversar todo lo relacionado a la coyuntura nacional y sobre todo a la reciente decisión del Tribunal Constitucional respecto a la no reelección de los congresistas. Vamos a venir con todo en el siguiente video con la entrevista al doctor Ángel Delgado. Al finalizar esta entrevista, todos los datos de la producción musical de Entérate con Leslie, con Fabricio Azaldegui y Sebastián Yata Morales, los WhatsApp, los correos electrónicos, los vas a tener al final de esta entrevista, y para cualquier contrato personal los tienes a su completa disposición. Muchísimas gracias, chicos, por esta producción musical que han creado para la renovada o el renovado staff de Entérate con Leslie. Regresamos, pausa comercial, y regresamos con la entrevista al doctor Ángel Delgado. Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas en el ámbito jurídico e información sobre el Perú y el mundo. Puedes encontrar nuestra plataforma web como www.enterateconleslie.com y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter. Entérate con Leslie. Sí, amigos, regresamos al bloque de actualidad con el doctor Ángel Delgado, anunciado en el intro del programa. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estar en el programa Entérate con Leslie. No, muy buenos días, muy agradecido por la invitación, al contrario. Doctor Aquí a Ángel Delgado, la primera la... pregunta. Usted es un experto en el derecho constitucional y vamos a empezar por ahí. ¿Qué opinión le merece la decisión del Tribunal Constitucional respecto a la reelección congresal? Ciudadanos habían presentado una demanda de inconstitucionalidad, aduciendo que la prohibición de reelegir a los congresistas afecta la idoneidad en el ejercicio de la función parlamentaria. ¿Es eso cierto, doctor? Bueno, yo creo que es una sentencia primero conforme a derecho, Uh-huh. conforme al ordenamiento constitucional, y aquí, porque el Tribunal Constitucional es un órgano que si bien se pronuncia sobre asuntos políticos, sus decisiones son jurisdiccionales. Esto no hay que olvidar. Yo he escuchado por ahí a algunos personajes, en algunos me decir que es un Senado. El Senado es otra cosa. El Senado es parte del régimen parlamentario, es una segunda cámara que sí tiene la oportunidad de revisar. Entonces, hay que distinguir claramente lo que son los juicios de naturaleza jurídica de los juicios o las opiniones o las acciones de naturaleza política. Y si eso no se distingue, evidentemente vamos a caer en un grave error. De ese punto de vista, el Tribunal Constitucional tiene que ver si la norma colisiona con alguno en fin, afecta el sistema de competencias que la propia Carta Constitucional establece. Evidentemente que no. Y por otro lado, habría que determinar la existencia de un supuesto de derecho a la reelección. O sea, toda persona que es elegida tiene derecho a ser reelegido como un derecho fundamental. Yo creo que no. No es parte del núcleo duro del derecho a la participación política, que dice que todos sí deben participar, pero la participación se arregla conforme a las regulaciones establecidas ya por las leyes de carácter infraconstitucional. En consecuencia, el que se haya modificado la Constitución para prohibir, para prohibir la reelección inmediata de los congresistas, yo creo que es una pésima medida. Yo he estado en contra de eso y es parte de la maniobra que se incubó en los tiempos de Lagarto Vizcarra y que corresponde a una estrategia de naturaleza caviar para debilitar el Congreso. Mire usted lo que digo yo, o sea, yo no tengo ninguna simpatía con la medida, pero al mismo tiempo creo
que el Tribunal Constitucional no es la entidad idónea para corregir el problema. Y muy mal ha hecho el señor Jorge Lazarte, que tiene una ONG que se llama Integridad, que no valora esto y se aventura primero a pedirle al TCA lo que no puede hacerlo y lo que en consecuencia convalida es un reforzamiento de esta norma que es funesta para el ejercicio democrático. O sea, En todo caso, es el creo Congreso de la República quien tiene que remediar a por futuro supuesto, o sea, quien la hizo el entuerto fue el Congreso y el Congreso tiene que modificarlo como corresponde. es ahí el escenario. Ese es Así es, no son los jueces los que van a resolver los problemas políticos del país. ¿Por qué no le planteamos a los jueces mejor que decidan si debe haber o no Senado, una segunda Cámara? Por supuesto que es impropio y claro. eso es lo que yo creo que ha pasado con esta sentencia, que algunos no le entienden, ¿ah? Porque, repito, hay una confusión y vale la oportunidad para aclarar lo que son las opiniones, los puntos de vista políticos, ¿no? Que tienen además algunas características. Mientras el pensamiento jurisdiccional, la lógica jurisdiccional busca ver si una actuación es conforme o no a un ordenamiento jurídico previo, a un marco jurídico establecido, el razonamiento político responde a otros valores, responde a criterios de conveniencia. ¿Conviene o no conviene la medida? ¿Es oportuna o no es oportuna? ¿Hay mérito o no hay mérito para llevarla a cabo? Ese es un juicio que solamente le corresponde a los representantes y los jueces no pueden hacer este tipo de opiniones. Y a mí me parece además que esta sentencia es valiosa, no solamente porque ya establece algo que, primero, no había que ser muy saorí para conocerlo, sino porque nos ayuda a despejar la diferencia entre las actuaciones de tipo judiciales, que tienen un fundamento jurídico, y las actuaciones políticas, ¿no? Y con esto quiero yo aprovechar para decir de que por ejemplo, esta valoración que han hecho 3 magistrados de una corte, de una sala de la Corte Superior aquí en Lima, es absolutamente errónea, porque ellos no son los que van a evaluar si los señores de la Junta Nacional han cometido falta grave, porque eso lo dice expresamente, es una tarea de los congresistas, así está establecido en el artículo 157 de la Carta, y ellos no pueden ir contra el mandato de la ley y contra el mandato peor de la Constitución. ¿Se da cuenta? Pero claro, en el mundo caviar se ha inaugurado una cosa que es terriblemente perversa, pero nace de un punto positivo, que el derecho no solamente son reglas, no solamente son normas, sino también son valores y principios, ¿correcto? Ese es el bloque que permite, inclusive a veces, más allá de la norma, los jueces pueden desarrollar en base a los principios y los valores constitucionales, pero eso lo hacen ¿para qué? Para proteger los valores fundamentales de nosotros los ciudadanos. Interpretaciones inclusive que pueden ir más allá de lo normativo en base a un análisis de principios y valores, pero para proteger. Pero no se puede usar ni los valores ni los principios para romper el orden de competencias establecido por la Constitución, ni para favorecer, por ejemplo, en Bolivia el señor Evo Morales tuvo un planteamiento similar, que felizmente la Corte Interamericana lo decidió. Él tenía el derecho a postular y reelegirse como un derecho fundamental, y la Corte Constitucional allá en Bolivia, manejada por el Movimiento al Socialismo de Morales, por supuesto que le dio la razón, a pesar que había habido un referéndum que decía que eso no se podía hacer. Entonces, se da cuenta usted, es importante esta sentencia porque más allá del tema en sí, nos permite examinar lo que son las decisiones de carácter político que en una democracia son fundamentales y Doctor barrer Delgado, de las jurisdiccionales. me gustaría, en ese mismo sentido del análisis constitucional, y antes de que nos gane el tiempo, porque tengo otra parte de preguntas importantes que hacerle, con relación, bueno, el escenario para poder cambiar la figura política es el Congreso. Claro. Queda ningún tipo de duda y más bien es impecable la sentencia del Tribunal Constitucional dentro del ejercicio de sus competencias. Yo creo que sí. Viniendo sobre todo que este tema de la reelección o de la no reelección fue refrendado, o sea, fue consultado a la población. Nos guste o no nos guste, la voluntad popular expresó una decisión, ¿no es cierto? Y eso se puede corregir, ¿no?, en el Congreso. En ese sentido, yo le pido, doctor Delgado,
una de las materias que fue consultada en el referéndum del 2018 justamente fue el tema de la bicameralidad, ¿no? En la que de alguna forma se abortó este tema y hoy en día el Congreso de la República eh, quiere impulsar o está impulsando el retorno a la bicameralidad. ¿Puede una situación consultada mediante referéndum o plebiscito luego ser consultada, modificada, reformada por el mismo Congreso? Sí, porque en el Perú nuestro régimen es de democracia representativa. La Ujú, democracia en el Perú se ejerce a través de los representantes. Si bien el poder político está depositado, la soberanía, en la nación, esta se ejerce a través de sus representantes. Claro, en algunos momentos puede haber una consulta directa, pero esta consulta directa no tiene una fuerza constituyente, no está por encima del poder constituido, eso dice la teoría, y por lo tanto, nada impide que el Congreso de la República eh, genuinamente representantes de la voluntad de la nación, ¿no? Democracia representativa, ujú, pueda tener un criterio distinto en otra época, en otro tiempo, y entonces, eso es un tema de opiniones, ¿se da cuenta? No es un tema de verdad o falsedad, es un tema de conveniencia, oportunidad y mérito. Es juicio político, exactamente, y por lo tanto, eso cambia con el correr del tiempo. ujú, Yo podría decir, por ejemplo, de que la Constitución Histórica del Perú desde el año 1828, que según Millarán era la madre de toda la Constitución, estableció el bicameralismo y por lo tanto ese es parte del régimen pétreo de la tradición constitucional. Y sin embargo, el año 93 efectivamente se cambió esa decisión para peor, creo yo, en eso también creo que podemos estar de acuerdo, pero la forma de resolver este problema es haciendo el correspondiente cambio a través del Congreso por los mecanismos establecidos y si se quiere también se puede consultarlo, que ese es el aspecto aditivo. Y estoy tenemos los convencido dos, que en una tenemos nueva las dos gobernación, modalidades, ¿no? ¿ah? Por eso pues, tenemos esa modalidad, que si no ¿Sí? pasa dos reformas consecutivas en cuanto a reformas, vamos a un referéndum. Eso lo Aunque tenemos. el referéndum, si usted lo recuerda, se Ujú, hizo teniendo más de 80 votos, más de 87 votos, o sea, en realidad el referéndum fue una necedad, fue un acceso que el Parlamento no debió permitirlo. El ujú, Parlamento no debió permitirlo, pero ese Parlamento estuvo subordinado totalmente a Vizcarra. Porque miren, la votación para la Junta Nacional de Justicia, para la prohibición del nombramiento, todas estas tres reformas se alcanzaron por más del número de 2/3 para llevar adelante una reforma constitucional. O sea, no era necesario. Se había cumplido el trámite de 2 legislaturas, pero le interesaba a Vizcarra, como triunfador, hacer una prolongación. El Congreso también consintió en eso y por lo tanto entonces tenemos un referéndum que para efectos prácticos ya era innecesario, ¿no? Porque, repito, se había cumplido el trámite que en 2 legislaturas había 2/3 del número legal de congresistas que habían votado por esas reformas. ujú. Pero en todo caso, es el escenario, el Congreso de la República, el que Sí, puede... sí, es el escenario que se puede complementar con una consulta, inclusive aún habiendo una votación que supere la calificación, ¿no? Muy bien, doctor Pero Delgado. Vamos a la pregunta de la coyuntura política, porque sé que usted es una persona muy ocupada y está no, con no, 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 estamos aquí a la orden. doctor Delgado, con relación a la coyuntura política nacional. Se vienen cambios, ya cambiaron al canciller, ¿no? A la canciller, ¿usted cree que ya es hora de que el doctor Alberto Tarola dé un paso al costado? ¿Usted cree que el gabinete está enrumbando, ¿no? Adecuadamente y políticamente adecuado los destinos del país? Bueno, esto fue lo que se dijo y prometió a raíz del discurso del 28 de julio, el primer discurso, digamos, oficial que la señora presidenta hacía y donde describió un horizonte totalmente positivo, inclusive hasta idílico, exagerado, que lamentablemente la realidad no lo ha corroborado. Pero parte ya de esa nueva estructura era el poner al frente de los distintos portafolios de gobierno a gente idónea, gente muy capaz, porque la coyuntura que el Perú vive es muy difícil. Si estuviéramos en una situación de normalidad,
Los personajes que hoy día pululan mayoritariamente en el Consejo de Ministros podrían, como dice en criollo, pasar piola, podrían ser, bueno, ¿qué pasa? No pasa, porque el país camina normalmente. Pero cuando se trata de una situación tan grave, por ejemplo, a nivel económico, el anuncio de una crisis recesiva, no puede ser que el señor Contreras, que además de haber sido funcionario de la época de Castillo, es un personaje, no tengo nada contra él, que seguramente será buena gente, buena persona, pero no tiene peso, sí, iba a decir peso sí tiene, pero peso corporal, no tiene la estatura, la talla, las relaciones para generar la confianza y poder generar ese shock de reactivación del aparato productivo que hace unos días atrás nos ha anunciado. Ahí clave. Yo creo que necesitamos, por ejemplo, en economía un ministro de la talla de Javier Silva Ruete, que usted recordará, que asumió el país en una época crítica, a finales del gobierno militar, asumió el pasivo y el activo y sacó al Perú de ese bache para pasar a la década de los 80 y entrar en democracia. Entonces necesitamos personajes cuya solvencia y capacidad sea indiscutida y que nos den confianza. Igualmente en salud, si el problema de salud es un tema grave, quien esté al frente de ese portafolio debería ser un médico, un especialista con los mejores pergaminos que le dé confianza al Perú, no un personaje secundario que es parte de un cuoteo político que creo que para otras situaciones puede ser, pero en esta de extrema gravedad no. Ese es el gran tema de la señora Boluarte, o es un régimen de transición o es un régimen que quiere durar hasta el año 26. Un régimen de transición lo que tienen que preocuparse básicamente son asegurar las elecciones y hacer que la cosa no se desmorone más. Pero Pero eso como, no es eso no es así es, como han decidido con el Parlamento quedarse hasta el año 26, entonces tienen una obligación para ser coherentes, poner al frente no un parlamento, no un congreso de ministros de amigos, de patas, de correlaciones políticas, sino un congreso de lujo. Usa la palabra lujo para decir muy solvente, para poder enfrentar una dificilísima situación que puede impedir que incluso hasta el año 26 el proceso político siga normalmente. Yo realmente, vista los errores que se cometen y los problemas profundos del país, es difícil augurar si es que la señora presidenta va a poder llegar al año 2026. ¿Qué es lo que Faltan 2 años convendría? ¿Que larguísimos, llegue 2 al años larguísimos. 2020? ¿Ah? ¿Conviene que este gobierno termine su periodo o nos quedemos a la mitad? Estamos en una situación bastante delicada. Tenemos que, usted mismo lo ha dicho, cuando hablamos de temas de política, tenemos que ver la oportunidad Mire, o la pertinencia de las yo he sido partidario, y sigo siendo, pero he sido partidario sobre todo de que este era un gobierno que lo que tenía que hacer era convocar elecciones en un plazo que implicara el recorte del mandato, tanto de la presidencia como de los congresistas, y permitiera al pueblo peruano, a través de las urnas, elegir nuevas autoridades gubernamentales y parlamentarias para que revitalicen la economía, den un impulso, en el entendido de que la señora Boluarte es parte del problema. Ella cogobernó como número 2 con Castillo, el gobierno era Castillo-Boluarte, casi el 96% del tiempo que Castillo estuvo al frente, ¿no? Pero en fin, eso no se produjo por circunstancias un poco extrañas. El Parlamento también quería, los parlamentarios, quedarse y por lo tanto ahí coincidieron sus intereses. Ok, creo que eso no fue lo mejor para el país. Ve usted, si hubiéramos ratificado la reforma constitucional, ¿no? Para hacer elecciones en el mes de abril, estaríamos hablando probablemente de eso, de las elecciones, los partidos, las alternativas. Pero, en fin, habría una crisis, sí, pero habría también un norte, y el norte genera un nivel de esperanza, como la luz al final del una túnel. situación pues de extrema gravedad política, ¿no? Que pudiese pensarse, que pudiera pensarse, perdón, en estos momentos en un adelanto de elecciones, pero yo creo que lo saludable, como usted bien dice, es, bueno, Bueno, renovar, no cuadros en el sí, gobierno para poder culminar un mandato, sí, porque todos hay dos salidas. Sí, sí, tiene razón. sentido de generar, doctor, una mejor estabilidad. Podemos usted y yo concordar, estamos o no de acuerdo con la señora, que fue la Sí. segunda, el segundo personaje después del señor Castillo en el gobierno, sí, pero a ella le corresponde asumir No, la presidencia. esto está fuera de discusión.
Así es, Ella tiene legitimidad de origen, sin duda alguna. así es, Sin así es, embargo, su gobierno es tan precario como el de Castillo, quizás un poquito menos, y claro, tiene dos características que vienen de atrás. Uno, una ineptitud manifiesta, quizás con Castillo un poco más, y una acusaciones de corrupción que ya están saliendo por todos lados y que también están manchando este régimen. En fin, aquí yo creo que planteo dos cosas, o se hacía eso, que ya no sé si se puede hacer, o de claro. lo contrario entonces, ya si se quieren quedar, bueno, pues quédense y gobiernen bien, y parte del asunto es no pueden poner un gabinete como el que hoy día, que es mediocre en general. El gabinete es mediocre. Y Otárola es el mejor de todos, ¿ah? Está fuera de duda. Si esto ha sobrevivido un año es gracias a Otárola, más allá de los defectos que se le puedan imputar. Sin Otárola yo no me imagino a la señora Boluarte pudiendo sobrevivir, pero si se quiere quedarse hasta el año 26, la lógica dice, entonces yo tengo que empezar a poner en agricultura, en salud, en educación, en economía, en seguridad, en todos los graves problemas, ministros de primer nivel. Y eso es lo que no tenemos. Ve usted, el ministro de Interior prácticamente se va a ir, ¿no? Censurado o va a renunciar con el fracaso y ante una inseguridad que ya Ciudadana. nos, Ujú. nos está superando y llegando a niveles increíbles, ¿no? Doctor Ángel, nos ganó el tiempo, le agradezco mucho su aporte al programa y nos queda claro de que las opciones que tenemos por delante es o renovación de cuadros dentro del Así es, gabinete o así, se centra cuál es la política o estrategia política para así gobernar es, el país. así es. ¿No? Eso yo creo que Que esas son las dos opciones y tenga. ahí le toca al gobierno decir eso. Muchísimas gracias, doctor, por estar en el programa. Ha sido un gusto, como de costumbre, tenerlo en nuestro programa. Muchísimas gracias. Igual, muy buenos días y hasta cualquier oportunidad.